Esto es muy raro, ¿eh? Nunca había pensado que estaría en dos sitios a la vez. Primera vez en mi vida, no sé. Bueno, después tendremos un enlace para ver la entrevista, pero yo me muero de vergüenza, o sea que no hace falta que lo veamos ahora. Ahora ya me veis en directo. Entonces, hoy, primero, antes de empezar, traigo deberes de David, que estuvo aquí la semana pasada. No sé si os acordáis. Cuando llegó a Sant Cugat me dijo, les he dicho que vas a llevar deberes. Digo, vale, vale. Y es lo primero que tengo apuntado porque si no se va a enterar, que no lo he dicho. Entonces, me ha dicho que os pregunte cómo os ha ido la semana, si os ha ido bien eligiendo vivir la vida espiritual, eligiendo el camino que leíais la semana pasada en Romanos 8. Seguro que sí, que os ha ido bien. Os animo a seguir con todas las ideas que él os dio para seguir viviendo la vida en el espíritu. Y hoy vamos a hablar también de un tema espiritual que creo que a todos nos puede afectar o que todos nos podemos sentir identificados, identificadas. Si podéis poner la pantalla, por favor. Vale. Es una palabra que, bueno, por si alguien no lo puede leer, pone heridas, que creo que a todas las personas nos es familiar, ¿no? ¿Hay alguien aquí que nunca se haya hecho una herida? Yo soy muy patosa, es bastante común en mí que me haga heridas. Además, tengo una particularidad y es que he heredado de algunos de mis tíos y tías, no miro a nadie, una enfermedad que se llama psoriasis. Entonces, yo siempre, desde hace más de 10 años, tengo heridas en mi piel, siempre. Entonces, es una palabra que para mí me acompaña mucho en el día a día porque todos conocéis la enfermedad de la psoriasis, que hace que la piel se escame, salgan heridas, se seque, hace escozor, picor, y entonces a veces es más, va como a brotes, ¿no? Hay épocas del año en que estás peor, épocas del año en que va mejor. Aquí mi tía Sara también lo tiene. Compartimos muchas cosas. Una de ellas es la psoriasis. Y entonces las heridas pues están muy presentes en nuestra vida. Pero todo el mundo en algún momento de su vida se ha hecho alguna herida, ¿no? Si podéis pasar a la siguiente diapositiva, veréis una imagen. Bueno, voy a explicarlo un poquito, ¿vale? Esta imagen es del curso pasado en la guardería donde asistía mi hija, que al final de cada trimestre las profesoras nos daban un pendrive con imágenes del día a día de los niños, que a mí me encanta porque así vemos cómo han pasado el trimestre y todo. Y en el último trimestre había como un seguido de imágenes, bastantes, en que varias niñas de la clase de Sara estaban así en corrillo mirando una herida que ella tenía en la rodilla. Entonces, esta es la foto, he elegido esta porque así no se ven, por derechos de imagen y tal, no se ven las caras de las otras niñas. La que tiene la herida es Sara, que la veis a la derecha, con el vestido a rayas, en la rodilla está enseñando su herida a todas sus amigas, ¿no? Entonces, la secuencia era muy graciosa porque se iba viendo la cara súper melodramática de mi hija, enseñando y explicando que tenía una heridita en la rodilla y todas sus amigas consolándola. Entonces, me ha parecido muy ilustrativa esta foto para hablar de cómo reaccionamos delante de personas que vemos que tienen heridas. Hay como dos tipos de reacción, ¿de acuerdo? Cuando vemos que alguien está herido, una posible reacción es acercarnos, ¿no? Como aquí, hacer el corrillo, por distintos motivos, ¿eh? Hay personas que se acercan por el simple hecho de a ver qué pasa, o hay personas que realmente se acercan para ayudar, ¿no? A la persona que tiene la herida. Pero también a veces cuando vemos a una persona herida la reacción es el contrario de esta. Alejarnos, ¿no? Apartarnos de una persona que vemos que está herida porque nos da un poquito de impresión. Hay personas realmente que les afecta mucho ver sangre. Aquí tenemos un ejemplo. Y se caen desplomados. Entonces pasamos de tener un herido a tener dos heridos y no es buena idea. Bueno, entonces,
Vamos a comentar dos textos que aparecen en la Biblia que nos hablan muy claramente de las heridas, porque las heridas, cuando pensamos en una herida, nos pueden venir a la mente distintas palabras alrededor de esta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues en primer lugar dolor. Siempre que hay una herida, en más grado o menor grado, nos produce algún tipo de dolor, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Aunque sea a veces una pielecita de estas que hay al lado de la uña que parece una tontería y duele un montón cuando se hace la herida, ¿sí o no? Cualquier tipo de herida sabes que la tienes porque te molesta. Cuando te cortas con un papel, duele un montón y casi no se ve. Y tú dices, no lo estás viendo, pero no sabes este dedo cómo me duele. Sangre. Normalmente la herida va acompañada de sangre porque el tejido de la piel se rompe. La siguiente palabra es rotura, ¿no? Una definición de herida es la rotura del tejido de la piel y por eso hay sangre. Daño, que es más allá del dolor, ¿no? Daño es como que te angustia. Pena, pues si hubierais visto la secuencia de la foto de Sara, salía pues llorando con cara de pena porque tenía la herida en la rodilla. Nos produce tristeza habernos hecho daño. Después, las heridas. Las heridas pueden ser visibles o invisibles. Es verdad, ¿no? Físicamente puede ser que tengamos una herida visible o también puede ser que tengamos una herida dentro, ¿no? Una llaga, una úlcera que no se ve, pero la tenemos. Y después, a nivel espiritual, existen heridas del cuerpo, pero también existen heridas del alma. ¿Estamos de acuerdo? Cuando decimos que alguien está herido, no tiene por qué ser que tenga psoriasis, ¿no? Puede ser que tenga una herida del alma. De hecho, digo a alguien, pero todos hemos tenido heridas en el alma, todas las personas, ¿vale? Y lo último es que una persona herida tiene necesidad de asistencia. Puede ser que tú mismo te puedas curar la herida. Con los niños, las tiritas son mágicas, o sea, por ejemplo, en el caso de la rodilla de mi hija, una tirita solventó todo el problema. Y entonces pones esa tirita, si es de la Peppa Pig mejor, y ya está. Y entonces es un milagro. Al cabo de 2 minutos se quita la tirita y ya no hay herida. Es mágico. Pero necesitamos asistencia de alguna forma, tanto en las heridas del cuerpo como en las heridas del alma, ¿vale? Las heridas del cuerpo, pues tenemos, gracias a Dios, personas profesionales, auxiliares de enfermería, enfermeros, enfermeras, médicos y personas que saben cómo curarte en caso de necesidad si te has hecho una herida. Si haces un curso de primeros auxilios, pues sabes qué hacer con una quemadura, sabes qué hacer con un corte. Pero en las heridas del alma, ¿qué hacemos? ¿Hay solución? ¿No hay solución? Las heridas del alma suelen ser a causa del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa que hacemos que nos aleja de Dios, que se aleja de la santidad de Dios y no podemos estar cerca de Él por eso que estamos haciendo, ¿no? El pecado es una cosa que Dios nos ha dicho, esto no está bien delante de mí y te aleja de mí, es algo que nos aleja de Dios. Entonces, las heridas del alma pueden ser por tu propio pecado, porque yo estoy haciendo algo que sé que delante de Dios no está bien, o por el pecado de los demás, que también nos afecta y a veces también nos hiere, ¿vale? Entonces, de las dos maneras podemos estar heridos, a causa del pecado de otros o a causa de nuestro propio pecado. Pero hoy tengo una buena noticia, porque es el mejor día de nuestra vida. Hoy es el mejor día de nuestra vida, como ha dicho el pastor, y sí que hay solución para la herida del alma. He traído una venda, está aquí, ¿vale? Yo me la puedo intentar poner aquí en mis heridas, perdón, es que si no los de casa no me oyen, ¿no? Voy a coger el otro micro, ¿vale? ¿Tenéis vendas en casa? Yo cuando era pequeña me rompí varias cosas. Jugaba básquet y rompía de 2 piernas todo. Y siempre había vendas, porque claro, es importante saber la solución a nuestras heridas, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver muchas palabras
Ay, vale, perdón. Primero va esta, ya me he adelantado. Las heridas del alma tienen solución, ¿sí? Perdón, tiro un poco atrás. Entonces, todo el mundo sabe, si está aquí, que quien puede sanar nuestras heridas es Jesús. Entonces, Jesús usa nuestras heridas y Jesús usa también sus heridas, ¿vale? Jesús le da utilidad a sus propias heridas y también le da utilidad a nuestras heridas para actuar. Y eso es lo que vamos a intentar aprender hoy, ¿vale? Cómo usar nuestras propias heridas y las heridas de los demás para ser como Jesús. Jesús lo hacía y vamos a ver cómo lo hacía. De momento yo he traído aquí una venda, que ahora sí, pasamos a la siguiente diapo. Aquí aparecen muchas palabras. No sé si alguien leyéndolas le suena de algo. ¿Os suenan todas estas palabras? ¿Qué os viene a la mente cuando las intentáis juntar? Muy bien. Isaías 53. Todas estas palabras salen en 12 versículos. Vale. Despreciado, dolores, muerte, herido, heridas, no estimado, sin hermosura, sepultura, afligido, engaño, descarriados, tierra seca, oprimido, nos apartamos, padecimiento, matadero, despojos, bueno, todas muy positivas y muy optimistas, ¿verdad? Da la sensación que si piensas, bueno, si esta es la solución, me voy corriendo. Claro, esto que vemos aquí, Isaías 53, nos va a hablar de la solución a las heridas del alma, ¿vale? Entonces voy a pedir por favor a 6 personas voluntarias que puedan salir aquí y coger la venda. Por favor, 6. ¿Alguien? Gracias. Necesito ayuda, yo sola no puedo. ¿Vale? 1, 2. Sí, aquí daban. La tenéis que poner que la podéis leer. Sí, más personas, por favor. ¿Vale? Tenemos 3. Nos falta una. Venga, gracias, Marisa. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es leer 2 versículos cada persona, ¿vale? Cada persona tenéis que tener delante 2. Entonces, vamos a leer Isaías 53 pensando en que aquí encontraremos algo que es la solución a nuestras heridas del alma, ¿vale? Y a las heridas del alma de las personas que están fuera, no solo de las nuestras. Entonces, de momento lo vamos a leer, si lo queréis buscar en vuestras Biblias, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo con ofrenda de expiación, verá cómo su descendencia prolonga sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Bueno, nadie ha salido corriendo, o sea que queremos saber cuál es la solución, ¿no? Habéis oído el tono, ¿no? No se puede leer este texto tampoco cantando y saltando de alegría, ¿no? Es un texto que, aunque nos está hablando de una solución a una herida muy profunda, es un texto muy doloroso, como vemos en todas estas palabras. Es súper conocido. Y haciendo esta selección de elementos del texto, parece que sea un texto, pues lo que he dicho, ¿no? De depresión, de pesimista, negativo, y que sea como prácticamente la porción más horrible, ¿no?, de la Biblia que podamos leer, porque es muy, muy fuerte, ¿no?, todas las palabras que dice. Pero es el texto que trae más esperanza a cualquier persona que lo pueda leer. En toda nuestra historia no leeremos un texto que nos dé más esperanza que este. Por eso podemos leerlo, pero tener paz. Nos habla de un rey que salvará al mundo, pero que se estaba profetizando. Aquí nosotros tenemos el privilegio que ya hemos visto esto cumplido. Pero cuando se escribió, cuando Isaías lo dijo, no había pasado. Esto que explica aquí, este rey que iba a salvar el mundo y cómo las personas del mundo lo iban a recibir, no había sucedido. Pero el pueblo judío conocía este texto y era una promesa, era una profecía de que el Mesías iba a venir y iba a suceder esto. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar rápidamente este texto un poco. Sé que se ve muy pequeño, tal vez, pero tranquilos que yo lo voy a explicar, ¿vale? Es que quería englobar en un esquema como todo el texto para que se entienda cuál es el centro y qué es lo importante, cuál es la venda, cuál es la solución o la tirita que realmente puede sanar cualquier herida del alma. Empezamos por el principio. Empieza con una pregunta, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado? ¿Por qué hace esta pregunta? Para los judíos era muy difícil creer y aceptar esta profecía. Para ellos no entraba en su cabeza que su libertador, su rey, el que iba a sacarlos de la opresión, de estar en distintos pueblos, por distintos pueblos oprimidos, por ejemplo, por los romanos, ¿no? En el momento en que viene Jesús, no entraba en su cabeza que su libertador tuviera que ser una persona que iba a sufrir de esta manera. Y se preguntaban, ¿por qué tiene que sufrir? No lo entiendo. Por eso empieza con una pregunta, ¿quién ha creído este mensaje? Porque no era un mensaje fácil de entender para los judíos, ¿no? Y sigue diciendo cosas que les explotaba la cabeza, que era muy difícil de entender, como el Mesías. Porque dice que creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, y no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Jesús, en el siguiente versículo, vemos que él no era deseado por su aspecto, ni por su apariencia, ni era un rey con mucha majestad, aparentemente a los ojos de los demás. Jesús era deseado por sus enseñanzas, por su mensaje. Entonces, para ellos, para los judíos, imaginaos, ¿no?, cuando escuchaban este mensaje, decían, no nos cuadra, ¿no? No nos cuadra que nuestro Mesías, el que nos tiene que sanar las heridas, ¿cómo va a ser una persona que aparentemente no es poderosa, que no es hermoso, que no es bello, que no es majestuoso, ¿no?, a simple vista por los hombres? El versículo 3 sigue diciendo,
fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Imaginaos, ¿no? Está diciendo cómo va a ser recibido. Va a ser recibido sin que sea amado por los demás, y va a ser recibido de una manera en que va a tener que pasar dolor físico, sufrimiento físico y sufrimiento espiritual. Cuando aquí dice varón de dolores, experimentado en quebranto o en aflicción, depende de la versión que tengáis, habla de la parte física y de la parte espiritual. Una persona que iba a sufrir a todos los niveles. ¿Cómo esta persona va a ser el que me sane a mí, no? O sea, yo cuando voy a un médico, aquí tenemos personas que son médicos, están estudiando medicina. Si voy a un médico y veo que este médico está destrozado, o sea, que está lleno de heridas, que se encuentra mal, que no sabe cómo, no sé, que lo veo realmente que no se ha podido curar, ¿voy a confiar en esa persona para que me cure? Es como una imagen que es contradictoria en nuestra mente, ¿no? Como una persona que aparentemente parece un siervo humilde, frágil, va a ser suficientemente fuerte para curarme a mí, ¿no? Y ahora, después del versículo 3, vemos el centro de este texto. El centro son los versículos 4 y 5. En 2 versículos nos habla de herido, heridas, herida, herir, todo. Varias veces nos habla de la palabra herida, y es la clave para que entendamos por qué esta persona va a ser el que pueda sanar nuestra herida del alma, ¿vale? Primero tienes que tener claro que tienes una herida, si no, no vas a buscar un médico. ¿Qué dice Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a buscar a los que están enfermos, ¿no? He venido a buscar a los que están perdidos. Entonces, primero tenemos que reconocer que le necesitamos. Y aquí empieza la clave en el versículo 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, o sus llagas en otras versiones, hemos sido sanados. Este texto es la clave. Hemos cantado, tomaste mi lugar, ¿verdad? Cargaste tú mi cruz. Antes, Jesús es nuestro sustituto. Aquí pone un título, el herido de Dios, ¿no? Jesús dice, la Biblia dice que a Jesús lo tuvimos por el herido de Dios, le dan como un título. Pero ¿por qué Él es el herido? ¿Por qué Él tiene este título? ¿Por qué Él es el herido? Porque Él toma nuestro lugar, es nuestro sustituto. Los heridos somos nosotros, eso lo hemos tenido claro desde el principio, ¿no? Los heridos somos nosotros, pero Jesús decide, el Padre tiene un plan de rescate para nosotros y decide que su Hijo en nuestro lugar sea el herido. ¿Y por qué dice el herido de Dios? ¿Es Dios quien hiere a Jesús? Dice el herido de Dios, lo podemos ver en varios versículos, pero por ejemplo, por los que estáis tomando apuntes, en Juan 19:7 o en otros versículos, explica que Jesús fue herido por decir de sí mismo que Él era el Hijo de Dios. Jesús, por llamarse a Él mismo Hijo de Dios, fue el motivo por el cual le condenaron a muerte, le hirieron y le mataron. Por eso este título de El herido de Dios, porque Él mismo dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y ese fue el motivo por el que llegó a la muerte y llegó a tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces, vemos que decidieron matarlo por esto, porque Él se consideraba el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que Él se dejó matar, no? Porque Jesús tenía suficiente poder para salvarse, ¿no? Jesús, vemos en esta descripción que era una persona que no presumió,
no era estimado, no era de apariencia bonita, pero Él era poderoso, era todopoderoso. Pero Él, por amor a nosotros, el motivo de su herida es el amor a nosotros, como leemos en el versículo 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestras, molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, la única manera de que se sane la herida de tu alma es que aceptes a esta persona que ha muerto en tu lugar, que le aceptes a Él, que veas este sacrificio que Él hizo, este dolor, este apartarse del Padre, que hizo para, dice aquí, para que nosotros tengamos paz. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y para que nosotros seamos sanos. Y por sus heridas hemos sido sanados. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque las heridas de Jesús son la clave de que nosotros ahora podamos tener vida eterna. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si Jesús no se hubiera dejado herir, no se hubiera dejado humillar, no se hubiera dejado matar, nosotros no tendríamos vida ahora, tendríamos muerte. Entonces, Él decide hacer el papel del herido, aunque no le tocaba, porque nosotros somos los heridos, para que tengamos una solución a nuestras heridas. Y el texto sigue, vemos una segunda parte, alrededor de esta idea. La idea central es que por sus llagas hemos sido sanados, pero entonces nos da como distintos ejemplos de por qué esto es real. Y vemos una ilustración que es muy bonita, que todos conocemos, que es de las ovejas, ¿no? Todos sabemos que Jesús usa mucho la comparación de las ovejas con nosotros, que somos ovejas, Él es el pastor, ¿no? Habla mucho del cordero que fue llevado al matadero, la Biblia. Y en este caso, Isaías también habla de esta comparación. ¿Por qué? Porque era una cosa que podían entender las personas que lo estaban escuchando, porque habían pastores, habían ovejas, habían rebaños allí, y entonces podían entenderlo. Y además, el pueblo de Israel tenía que usar corderos para matarlos, para que fueran perdonados sus pecados, ¿sí? Entonces, estos animales son importantes para el pueblo. Entonces, ¿cómo sigue el texto? El texto sigue hablando de dos tipos de ovejas. Unas ovejas somos nosotros, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Por un lado estamos las ovejas que nos descarriamos, que si no tenemos un pastor, si no sabemos dónde mirar, no sé si habéis visto alguna vez en rebaño de ovejas, pero las ovejas necesitan una guía. Todas van a donde les guía el perro pastor o el pastor, o a donde tienen ¿cómo se llama esto? La puerta, ¿no? La puerta del rebaño para entrar ¿cómo se dice? Bueno, ahora, del redil, gracias. Tienen que tener una guía, tienen que tener un lugar donde estar, porque se despistan mucho las ovejas. Entonces, nosotros somos las ovejas descarriadas, pero en el 7 nos habla de otro tipo de oveja, ¿no? Que es Jesús. Jesús fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece mudo, no abrió su boca. Jesús, no sé si lo veis, pero se transforma constantemente. Él adopta todos los papeles posibles para nuestro bien. Se hace herido, se hace cordero, oveja que es llevado al matadero. Jesús se hace por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tendríamos que adoptar un papel que nos cuesta, pero no lo hacemos por los demás, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ahora me tocaría a mí hacer esto, pero no, este papel no es el mío, no me toca? A Jesús no le tocaba y lo hizo por nosotros. O sea, se hace lo más insignificante del mundo, que es un cordero indefenso, por nosotros. Él adopta todas las formas necesarias que sean posibles por nosotros, incluso la forma de maldito. El que era colgado en el madero era un maldito.
Es muy fuerte. Él es capaz de decir, yo cojo este papel, tomo esta responsabilidad por amor a los demás. No solo vamos a hablar de su herida, luego hablaremos de otras heridas y entenderemos por qué es importante saber esto. En el versículo 8 sigue diciendo, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quien correspondía la herida? Aquí está diciendo, mi pueblo, a quien correspondía la herida, ¿quién tiene en cuenta que lo he hecho por ellos? No entendían este sacrificio. Cuando los judíos leían esto, no entendían que el Mesías se tenía que sacrificar y llegar a la muerte por ellos, que era a los que les correspondía la muerte. Incluso sabemos que sus discípulos intentaban privarlo de esto, ¿no? Le decían, no vayas a morir, tú no tienes que morir. Intentaban parar su misión y su trabajo de reconciliarnos con Dios. Versículo 9. El versículo 9 parece que aquí como que no pega, como que está, dices, ¿qué pinta aquí, no? Pero es un versículo que le da credibilidad a todo lo demás, porque sin la resurrección de Jesús, nuestra fe no sirve de nada, ¿no? Si Él hubiera muerto por todas estas heridas que estamos diciendo, pero después nos resucita, no tendría sentido nuestra fe, ¿vale? Entonces, aquí nos dice una cosa que pensad que lo están diciendo muchos años antes de que sucediera. Y dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Está diciendo, ¿cómo va a morir? O sea, que va a morir junto con los pecadores, y el ejemplo se cumple en la cruz. ¿Y cómo va a ser sepultado junto con los ricos? Una persona como Jesús, nadie se hubiera imaginado que hubiera estado enterrado en una sepultura de una persona rica. Pero José de Arimatea cogió su cuerpo y le dejó su sepulcro, ¿no? Esto está profetizado muchos años antes. Da credibilidad a toda esta historia de que el Mesías realmente va a cumplir con esto. Va a curar nuestras heridas. Sabiendo cómo murió y sabiendo cómo fue enterrado, podemos estar tranquilos de que también cura nuestras heridas de verdad. Da credibilidad a toda la historia. Y los últimos 3 versículos, 10, 11 y 12, son como... podemos descansar. Porque sigue repitiendo la idea de todo lo que tuvo que hacer Él, pero nos da la victoria. Y nos habla de la victoria que consigue Jesús con su muerte. Dice, quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Que el Padre quisiera que el Hijo muriera no significa que se gozara en ello, pero significa que lo hizo por nosotros. Es muy fuerte, ¿no? Esta decisión. No siempre te alegras de tomar una decisión, pero a veces la haces por amor, ¿no? Y cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongada, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jesús vivirá eternamente, ¿no? Aquí está diciendo, aunque muera, aunque sea quebrantado, prolongará sus días. Y debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Esta frase es una frase que se usaba como cuando alguien tenía una victoria muy grande, ¿no? Es como, tú estarás entre los mejores. Jesús iba a tener la victoria y iba a ser el Rey de Reyes, ¿no? Y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, Jesús, victorioso, resucita, ¿vale? ¿Lo ven resucitado, sí o no? Aquí está profetizado que resucita, que prolongará sus días por la eternidad. Pero cuando resucita Jesús, ¿tiene heridas aún? Es interesante, ¿no? Que dice, tocad mis heridas. Él resucita, ¿qué significa? Jesús era un cuerpo humano, real, no era un fantasma. Jesús era un cuerpo humano, como nosotros.
Era Dios, pero era un cuerpo humano. Cuando Él resucita, significa que físicamente su corazón vuelve a latir, sus pulmones vuelven a tener oxígeno y aire dentro, ¿no? Su sangre vuelve a moverse por el cuerpo, es muy fuerte. Sus músculos se vuelven a activar. Estaba muerto, 3 días, muerto. O sea, muy fuerte. Pero Él sigue mostrando sus heridas. Podría haber también la piel, se podría haber restaurado, ¿no? También, ya que resucitó todo nuevecito. Pues no, dejó sus llagas de las manos y su herida del costado. ¿Por qué? Porque esas heridas eran la señal de que Jesús había muerto y había resucitado. Esas heridas eran la clave para que los discípulos entendieran quién era Él y lo que había hecho. ¿Quién era y lo que había hecho? Entonces, las heridas sirven para algo. Las heridas de Jesús sirven para darnos esperanza, para darnos vida eterna, para darnos una nueva realidad y ser nuevas criaturas nosotros. Por sus heridas podemos curarnos nosotros. Si Él no hubiera tenido heridas al resucitar, hubiera sido muchísimo más difícil que los discípulos se hubieran identificado con su maestro y hubieran reconocido, eres tú y realmente has hecho esto por nosotros. Y Jesús, mostrando sus heridas, muestra que realmente hizo lo que nadie más podía hacer, ¿no? Entonces, muy bien, hemos visto que Jesús lo hace, que nosotros somos beneficiarios de su acción, de decidir sanarnos, pero ¿y qué hacemos nosotros? Jesús vuelve a tomar otro papel. No solamente es el herido, no solamente es el sustituto, no solamente es la oveja, también hay otra historia en Lucas que nos habla de heridas. Seguro que la conocéis, también es muy famosa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya me queda poco, pastor. Voy rápido, es el final. Lucas, este es más cortito, ¿vale? Pero es súper importante para entender el primer texto, que entendamos este texto. Porque nunca Jesús pensó en salvarnos para nada. Nunca pensó, voy a rescatarlos para que tengan vida eterna y ya está. Estas personas que hagan su vida a mí no me sirven para nada. No, Jesús nos rescató por amor, por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. Todo lo hizo Él. Las llagas son de Él. No tenemos que hacer nada en ese sentido. Pero, aunque lo hizo por gracia, como un regalo, lo hizo para algo. O sea, Él cuenta con su iglesia para su misión. Entonces, hay una historia muy chula en Lucas en que nos habla de quién es nuestro prójimo. Como siempre, habían algunas personas que querían pillar a Jesús y ponerle a prueba y le pregunta a un intérprete de la ley, ¿qué hago para tener la vida eterna? Jesús le dice, cumple la ley, y él dice, pues sí, amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces le dice Jesús, pues haz esto y vivirás. Pero entonces, como lo querían poner a prueba, le dicen, ¿pero quién es mi prójimo? Él sabía quién era su prójimo, porque los intérpretes de la ley conocían la ley, ¿no? Y la ley, en el Antiguo Testamento, en Levítico 18 dice que tienen que amar a Dios y amar al prójimo, y en Levítico 19 dice quién es tu prójimo, y pone varios ejemplos. Tu vecino, los pobres, los extranjeros, tus hermanos, y en Levítico 19 describe quién es su prójimo. Entonces, él no lo decía porque no lo supiera, él lo decía para ver qué decía Jesús. Y Jesús rompe, como siempre, con todos los esquemas, y nos va a hablar otra vez centralmente de las heridas, de la importancia de las heridas. Entonces, sabéis la historia, ¿no? La leemos rápidamente. Lucas 10, 25. Aquí es cuando hace la pregunta. Vamos al 30. Respondiendo Jesús, cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? Responde Jesús y dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita que llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino.
Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Cuando él, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús ahora se disfraza, toma el papel de un samaritano. Es muy fuerte, los enemigos de los judíos. Y Jesús, aquí en esta historia, Jesús es el samaritano. ¿Sí o no? ¿Quién es el que venda las heridas, cura cuando estamos heridos? Es él, ¿no? Jesús es el samaritano. Él es el prójimo. Entonces, ¿qué describe aquí? En el versículo 30, describe a una persona que va por un camino y lo asaltan y le hacen mucho daño. Entonces, imagina que eres tú que vas por ese camino. El camino que describe es peligroso, de Jerusalén a Jericó. Dice específicamente ese camino. Era un camino peligroso. Era un camino donde habían salteadores, donde te podían pasar cosas. Tú sabes en Barcelona dónde hay caminos peligrosos, ¿no? O sea, hay muchos. Entonces tú piensas, ¿me meto o no me meto? Bueno, a veces tengo que pasar y ya está. Él pasó por allí y a veces en nuestra vida nos metemos en caminos peligrosos, ¿sí o no? Y en los caminos peligrosos es donde más te pueden herir, donde más heridas puedes tener, te puedes encontrar con dificultades. Pero fíjate que el samaritano también elige ir por ese camino. Jesús también estaba en los caminos peligrosos para poder curar a la gente, ¿no?, que estaba allí. Vamos paso a paso. Él va por este camino y le hieren. 31 y 32. 2 personas, judíos fieles, se supone, pasan por el camino, un sacerdote y un levita. ¿Y qué hacen? Cambian de camino. Para los judíos, tocar un cadáver con sangre era contaminarse. No se querían contaminar. Entonces, para ellos era antes sus leyes, sus sacrificios, que la misericordia. Y deciden cambiar de camino. A veces nosotros, cuando seguimos a Jesús, cuando algo nos parece que es difícil, que una persona tiene mucha necesidad, yo no la voy a poder ayudar, me voy por el camino fácil. A mí, que no me molesten, que yo ya tengo mi vida, tengo mis problemas, me voy por el camino fácil y llegaré igualmente donde quiero llegar, que es a que me vean en el templo, que soy muy fiel, pero voy a esquivar a las personas que me encuentro por el camino difícil. Ellos no quisieron contaminarse y no quisieron elegir el camino difícil, eligieron el fácil y pasan de largo. Cuando Jesús estaba herido, le estaban hiriendo antes de crucificarlo. Cuando Jesús estaba en la cruz, tuvo a su prójimo. Hubo alguien que fuera a curar las heridas, que tuviera misericordia de él. Jesús también es el herido que está en esta historia. Él es el samaritano, pero él también es el herido. Y él vio a mucha gente que pasó de largo cuando a él le estaban crucificando. Es muy fuerte, pero pasaron de largo, sus propios amigos. Hubo unas mujeres que sí que fueron fieles y fueron a llevar perfumes y las vendas cuando él ya había muerto y estaban en la cruz. Hubo un hombre, José de Arimatea, que decidió también, pues lo que hemos dicho, darle la tumba, ¿no? Y hubo un romano que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero nadie fue a socorrerle, ¿no? No hubo el prójimo que le atendiera cuando él estaba herido. El herido en el camino se encuentra que la mayoría de gente pasa de largo. Pero alguien, versículo 33, alguien tiene compasión por su enemigo herido. Era un samaritano.
enemigo de los judíos, pero tiene compasión por los heridos, más allá de que sean sus amigos o sus enemigos, ama igual. Ese es Jesús, ¿no? Pero aquí en este caso es un samaritano, representa a Jesús. Él sabía que cuando él muriera nadie sería su prójimo, pero él explica, si yo veo a un herido, tengo compasión, y dice esa palabra, ¿no? Tuvo compasión el samaritano. ¿Qué significa compasión? Que tu corazón se mueve con amor por otro. Y Jesús se acerca, el samaritano se acerca, ¿y qué hace? Vamos a ver, texto central, otra vez nos habla de las heridas y de cómo curarlas. Y me estoy pasando de tiempo, pero hay que explicarlo. ¿Qué hace con la herida? La venda, versículo 34, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Es muy importante que tuviera heridas, porque las heridas son las que hacen que uno se aparten y las que hacen que uno se acerquen. Si no hay herida, no hay motivo. La herida es muy importante. Entonces Jesús usa sus heridas y Jesús usa nuestras heridas. Ve que alguien está herido y él actúa, tiene compasión. Entonces, si se sufre, que sea para algo, ¿no? Si se sufre, que sea para algo. Las heridas tienen que tener una utilidad. Y al final veremos, ahora vamos a explicar en el último versículo, por qué Jesús venda, o el samaritano venda las heridas, le pone vino y aceite y lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un mesón. Él aquí tiene el papel de Salvador, ¿no? Venda las heridas y derrama vino y aceite. ¿Y qué vemos en el siguiente? Que cuando llega al mesón, no solamente él ha cuidado a esta persona, sino que Jesús traspasa la responsabilidad a otros, le dice, te voy a pagar, pero quiero que tú cures y cuides a esta persona también. Entonces, en el 35 vemos que la misión de Jesús sigue y que saca 2 denarios, se los da al mesonero y le dice, cuídalo y de lo que te gastes yo también te lo pagaré. O sea, él va más allá y traspasa la misión a otros también. Y entonces le pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que es el prójimo del que estaba herido? Y dice, pues el que tuvo misericordia. Y dice, ve y haz tú lo mismo. Vale. ¿Qué significa ve y haz tú lo mismo? O sea, ahora tengo yo que buscar gente herida, vendarle, ponerle aceite y vino. ¿Qué significa esto? Significa, 1, cubrir a las personas en oración, vendar las heridas. Tengo que acercarme. Cuando el samaritano se acerca al herido, le mete el dedo en la llaga. Cuando vemos a alguien que está herido por el pecado, ¿cómo nos tenemos que acercar? Metiendo el dedo en la llaga y diciendo, tú estás haciendo esto, o con compasión y diciendo, voy a orar por ti porque te amo, veo tus heridas y voy a orar por ti. 1, cubrir con oración y no meter el dedo en la llaga, amar. Es importante que el herido también se deje amar. Si yo tengo heridas y no dejo que nadie me toque, que nadie me sane, que nadie se acerque a mí, no voy a sanar. Entonces, voluntad de amar y de sanar sin meter el dedo en la llaga, pero el herido, voluntad de dejarse ayudar. Número 2. Bueno, este hombre estaba inconsciente, ¿eh? No pudo decidir. Número 2. Vino y aceite. ¿Qué es el vino y el aceite? El aceite, las personas que lo llevaban, es porque ya tenían como en su corazón ayudar a los demás. El aceite era una forma de curar, de sanar, sanaba las heridas. Entonces, para nosotros, el aceite es el Espíritu Santo. Cuando tú ves a una persona herida y te acercas a esa persona, lo más bueno que puedes hacer es hablarle de Jesús y de que el Espíritu Santo puede entrar en su vida y transformar su vida. Darle el aceite, cubrir sus necesidades. Y el último lo sube en su cabalgadura y lo lleva al mesón. Compartir las cargas. Si vemos una persona herida y decimos, bueno,
pero sus problemas son suyos y los míos son míos, no estamos, ¿no?, montándolo en nuestra cabalgadura. Compartir la carga porque esa persona necesita realmente que compartamos la carga. Y no olvidarnos que aunque nosotros ya hemos nacido de nuevo, tenemos que seguir mostrando nuestras heridas como hizo Jesús. Si yo me acerco a una persona herida por el pecado, que ha hecho algo terrible, ¿vale? Me da igual lo que haya hecho. Jesús se acercaba a los más pecadores de la sociedad, a los más apartados, ¿no? Si yo me acerco a una persona pecadora y yo me muestro perfecta, sin ninguna herida, yo no soy humana, ¿no? Yo soy sacrosanta y vengo a salvarte. No voy a poder ayudar a esa persona. Acordaos que Jesús resucitó, pero seguía mostrando sus heridas. Eso es clave. Y vamos a la última diapositiva y os dejo para que lo penséis. Igual que hemos dicho al principio que Jesús usa sus heridas para salvarnos y usa nuestras heridas, hemos visto ahora que usa nuestras heridas para mostrar el amor de Dios, para orar por las personas, para decirles que puedan conocer a Dios, para compartir las cargas. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos usar nuestras heridas y mostrarlas para que podamos, que la gente se pueda identificar con nosotros, que vean que Jesús nos ha sacado del mismo pozo que a los demás. Y las heridas de los demás podemos acercarnos para mostrar el amor de Jesús realmente. Entonces, cuando veas una herida, haz como las compañeras de Sara. No te vayas corriendo. Acércate, preocúpate y muestra la misericordia que Jesús pide. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces espero que el Señor os bendiga, que os haya servido y que recordáis siempre que las heridas del alma tienen solución.